Pues muchas gracias a todos y mucha suerte con el Congreso. Muchísimas gracias. Muy bien, para continuar con nuestro congreso ya tenemos la siguiente ponencia, la siguiente participación del doctor Pablo Andrés Pinto. Permítame, el doctor Pablo Andrés Pinto, médico general, Universidad Central del Ecuador, máster oficial en entrenamiento y nutrición deportiva, Real Madrid, experto universitario en biomecánica deportiva y ortopodología deportiva. Curso oficial de posgrado en genética médica, Universidad de Valencia, miembro de FEMED, miembro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, Servicios Médicos Getafe, en la actualidad, Medicina Deportiva, Ayuntamiento de Alcobendas, en la actualidad, tesis de estudios sobre recuperación en el deportista profesional, médico residente, traumatología del deporte, Clínica Centro, Medicina Deportiva en Internado Médico, Quito. Muy buenas tardes, estamos por favor con usted y bienvenido, doctor Pablo Pinto. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Sí, me escuchan por ahí? Sí, efectivamente. Por favor, ya se encuentra habilitado también para que nos ayude compartiendo y sí, lo escuchamos claramente. Bienvenido, muy buenos días. Perfecto, buenos días con todos en Ecuador y buenas tardes en otras partes del mundo que, bueno, por este asunto de la pandemia nos hemos visto sometidos a estos webinars que a la final pues sí son muy enriquecedores y que nos permiten estar actualizados continuamente. Bueno, gracias por la presentación. Efectivamente, yo soy especialista en medicina del deporte. Me gradué en el 2018 en Ecuador y posteriormente a eso acudí a Madrid a realizar un máster oficial en la Escuela de Real Madrid. Actualmente vivo y resido en Madrid. Trabajo en algunos centros deportivos y presto mis servicios médicos en el Getafe Club de Fútbol. El tema de mi ponencia es gases ventilatorios en prescripción de ejercicio, si es que estos son o no necesarios. Para poder resumir la exposición de hoy, vamos a dividirla en tres grandes grupos o tres grandes capítulos. El primero, la prueba de esfuerzo y generalidades de la misma. Bueno, las pruebas de esfuerzo en medicina del deporte constituyen uno de los contenidos fundamentales de esta especialidad médica. El objeto primordial del trabajo con el deportista, ya sea una persona sana o cualquier patología que pueda presentar, y que se centra gran parte en la actividad de la valoración de las consecuencias que tiene ya sea el ejercicio o la actividad física de forma aguda o crónica sobre el organismo. Es por eso que la prueba de esfuerzo tiene una gran utilización en la medicina deportiva. Además, existen otras ramas médicas que la han venido utilizando desde hace varios años y en donde el uso de esta prueba de esfuerzo cada vez es más amplio y numeroso. La prueba de esfuerzo permite, de forma general, no solamente en medicina deportiva, realizar diagnósticos de patología, ya que como vimos en la anterior diapositiva, no quiere decir que los deportistas sean sanos, todos, ¿no? Al menos si es que nosotros hablamos del alto rendimiento, pues sabemos que podemos tener pacientes o deportistas con algún tipo de patología. Entonces, es una herramienta diagnóstica y nunca va a dejar de ser una herramienta diagnóstica primordial en una valoración médica en este tipo de especialidades, como la medicina deportiva, la cardiología, la neumología, etc. Nos sirve para realizar una valoración funcional del paciente o del deportista. Da un soporte científico al entrenamiento. El entrenamiento deja de ser subjetivo y se transforma en valores específicos, objetivos y medibles. La detección de talentos deportivos para poder prescribir ejercicio físico y evidentemente todo lo que esté concerniente frente a la investigación en todos los extremos de esta, en todas las especialidades y frente a cualquier rama de la medicina deportiva, hablando de mi especialidad médica, en la cual necesitemos practicar algún tipo de investigación. Entonces, la definición de una prueba de esfuerzo es un procedimiento no invasivo, nos proporciona una información de carácter diagnóstico, como ya he comentado, y nos permite conocer el funcionamiento cardiopulmonar, evaluar la capacidad individual para realizar ejercicio dinámico dado por un deportista o por un paciente.
Según la especialidad médica que se trate, se pueden dar varias aplicaciones, pero nunca dejará de perder su carácter diagnóstico. Por tanto, esta debe ser realizada en un laboratorio de ergoespirometría con un equipamiento básico y con el personal cualificado, un médico especialista que esté al tanto y que esté a cargo del paciente principalmente. De esta manera se garantiza en todo momento la seguridad del mismo y claro, eh, si bien es cierto, la estadística de efectos adversos al realizar una prueba de esfuerzo no es muy alta, la posibilidad de que estemos frente a un evento adverso cardiovascular se puede presentar. Eso quiere decir que el médico especialista tiene que estar presente, tiene que contar con su botiquín de emergencia para poder actuar si fuese el caso. Y no con esto quiero desmerecer al resto de profesionales que puedan realizar pruebas de esfuerzo en cualquier parte del mundo, pero eh, hay que conocer que el médico es el que está encargado en realizar este tipo de procedimientos. Los objetivos de la prueba de esfuerzo. Ya me centro un poco más en la especialidad. Entonces, para medicina del deporte, valorar la capacidad individual para realizar ejercicio dinámico. Valorar las respuestas de los diferentes sistemas del ejercicio. Los diferentes umbrales respiratorios nos permiten conocer, junto con otras características que analiza la prueba de esfuerzo, diversos valores que pueden ser analizados aislados o en conjunto para poder entender el sistema cardiocirculatorio, respiratorio o metabólico de un deportista. Estos datos son de utilidad para mejorar el rendimiento, para prescribir un entrenamiento específico, para prescribir un entrenamiento objetivo, para tener datos de comparación en función de someter a una herramienta al deportista tanto nutricional como de entrenamiento, como ergogénica, como suplementos, etcétera. De igual manera, para controlar el estado del fitness cardiorrespiratorio posterior a una intervención en la cual ha estado mucho tiempo parado o inclusive para poner a punto antes de una competición. Los datos se obtienen para poder prescribir ejercicio de forma individualizada. Cada uno de nosotros tenemos características independientes que nos diferencian, así concursemos, participemos o compitamos en ejercicios similares con la misma edad y tengamos el mismo género. Las cualidades y las capacidades deportivas de cada uno difieren evidentemente de la condición genética, de la herencia, del entrenamiento, de la intensidad, del tipo de ejercicio, de las otras variables fisiológicas como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, etc. Y todo este conjunto es el que se puede analizar en una prueba de esfuerzo. Valorar el estado de salud general del sujeto y en ese caso detectar anomalías. Claro, la prueba de esfuerzo también sirve para poder diagnosticar alteraciones, sobre todo relacionadas con el sistema cardiorrespiratorio. Valorar el comportamiento de ciertas patologías en relación al esfuerzo. Pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedades respiratorias, EPOC, asma inducido por ejercicio, asma, etcétera, pueden ser sometidos para ver el comportamiento que tienen estas patologías frente a una intensidad específica de ejercicio y de esta manera calcular los umbrales a los cuales los pacientes o deportistas deben entrenar manteniendo los valores específicos individuales en función del objetivo que nosotros querramos, de dar una mejor calidad de vida, de competir, etc. Por lo tanto, diagnosticar, pronosticar, valorar patologías directamente ligadas al esfuerzo. Los usos fundamentales de la ergoespirometría en la medicina del deporte es la medida del VO2 max o del VO2 max, como lo dicen acá en España para los compañeros que estén conectados de acá. La estimación de estos umbrales ventilatorios, la valoración de la carga de trabajo y el estudio de los diferentes parámetros metabólicos son una síntesis de datos que nos permiten conocer de manera específica el estado de cada uno de los pacientes. Los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o que tienen riesgo cardiovascular deben realizar una ergoespirometría para situar los umbrales, o en este caso el umbral anaeróbico correspondiente y establecer uno de los criterios de intensidad máxima de entreno. Prácticamente estos dos párrafos son el resumen de la exposición en general. Este es el sentido de realizar una prueba de esfuerzo. Acá en España se realizan todos los deportistas federados que pertenezcan a una liga de plata, de oro y que compitan nacionalmente.
También los deportistas asintomáticos que tengan menores de 35, que sean menores de 35 años y que tengan 2 o más factores de riesgo. Deportistas asintomáticos mayores de 35 años con antecedentes familiares de muerte súbita en familiares de primer grado y que hayan sido jóvenes, entre 55 y 60 años, menores de esta edad, ¿no? Monitorización durante la prueba con un electrocardiograma de 12 derivaciones, es decir, es una prueba de esfuerzo con monitorización de electrocardiograma de esfuerzo, valga la redundancia, así como el equipamiento de emergencia adecuado y el personal cualificado. El análisis de la ventilación y los gases es específico y siempre se lo debe realizar, salvo que el objetivo de la prueba de esfuerzo sea estrictamente la valoración cardiológica con una finalidad diagnóstica. Este es el único de los casos en los cuales se realiza una prueba de esfuerzo sin ergoespirometría, es decir, solamente con el ergómetro y con la medición del electrocardiograma. He colocado esta diapositiva porque quiero hacer conocer y más que nada que mis compañeros, tanto colegas médicos bueno, colegas de la medicina del deporte que nos hemos graduado y formado en Ecuador, así como todas las personas que están ligadas al entrenamiento y al deporte, sepan cómo nosotros debemos también exigirnos y saber que en otros países la salud es primordial para hacer deporte principalmente. Y de esta manera, la Sociedad de Medicina del Deporte y la Federación de Medicina del Deporte de España emite este tipo de criterios en los cuales aconseja la realización de las pruebas de esfuerzo. Lastimosamente nosotros tenemos tanto un vacío legal como una disminución o incluso podría decir una ausencia de realización de pruebas de esfuerzo en ciertos tipos de deportistas en nuestro país. ¿Por qué es importante la prueba de esfuerzo? Pues por conocer la fisiología del ejercicio. El ejercicio físico es una actividad que todos los seres humanos realizan desde que nacemos hasta que prácticamente fallecemos. Implica la activación mecánica y metabólica de todos los diferentes órganos y sistemas como consecuencia de la actividad muscular y del metabolismo que tienen los diferentes compuestos para poder ser usados como combustible y poder producir este ejercicio físico. Cuando la actividad física es planificada, estructurada, repetitiva o intencionada, el objetivo de la actividad tiende a enfocarse en mejorar o en mantener la condición física y todos los componentes de la misma. Se producen también cambios adaptativos que pueden afectar a los diferentes órganos y sistemas y que provocan respuestas funcionales dependiendo la intensidad y la duración de la actividad física desarrollada. Es así que los cambios pueden ser agudos, que son los que se realizan durante el ejercicio y que se puede denominar respuesta al esfuerzo, y también cambios de forma crónica, que se van dando por estos cambios estructurales y funcionales que se obtienen por las adaptaciones agudas y que a larga data van a tener este modelamiento de forma crónica, que se tiende a denominar adaptación al ejercicio, ¿no? Entonces, de forma aguda es la respuesta al esfuerzo y la cadena o la cascada de todos estos cambios que se producen posteriormente nos dan la adaptación al ejercicio. Existen muchos cambios, ya sean fisiológicos o fisiopatológicos, que se pueden ver en el ejercicio, ¿no? Como vemos en la fotografía, cambios agudos y cambios crónicos, que inclusive en deportistas que están muy preparados, evidentemente la intensidad del ejercicio hace que la fisiología del cuerpo reaccione de maneras muy diversas y muy severas, como en el caso de los desvanecimientos o de los síncopes también, ¿no? Los requisitos para la prueba de esfuerzo es tener condiciones previas básicas, que contemos con el personal de realización, la sala de la ergometría, los medios materiales con los ergómetros, el electrocardiógrafo, el tensiómetro, los ergoespirómetros o los analizadores de gases expirados, el pulsioxímetro y otros materiales según el objetivo de la prueba de esfuerzo, según el deporte y según el nivel en el que nosotros trabajemos, porque evidentemente en atención primaria, en donde debería existir pruebas de esfuerzo para identificar personas que tengan alteraciones importantes al momento de realizar la prescripción de la actividad física, va a ser completamente diferente que tener una prueba de esfuerzo con los diferentes materiales, métodos y objetivos que nosotros nos planteamos al realizar la misma en deportistas olímpicos, por ejemplo. Estos son los diferentes tipos de herramientas que podemos tener en un laboratorio de ergoespirometría. Estos son los ergómetros.
nosotros debemos ajustarnos al ergómetro según la facilidad que tenga el deportista de realizar su gesto deportivo. Es decir, si nosotros tenemos un deportista que realiza ciclismo, pues evidentemente lo haremos en cicloergómetro. Es un poco más difícil en ciertos países y en ciertos lugares conseguir otro tipo de ergómetros, pero en la mayoría de laboratorios lo que se tiene es una cinta sin fin o el treadmill y el cicloergómetro. También podemos ver en la imagen del centro un ergómetro adaptado para personas con discapacidad. De todas maneras, el ergómetro por predilección es la cinta sin fin. Tratamos de realizar la mayor cantidad de pruebas de esfuerzo en este tipo de herramientas, ¿no? Sin embargo, como les digo, siempre hay que denotar el gesto deportivo de cada uno de los pacientes. Los protocolos también se deciden en función del motivo por el que se va a realizar la prueba. Entonces tenemos protocolos como el BRUS o el BRUS modificado que se realiza principalmente en pacientes para valoración cardiológica. En medicina del deporte, sobre todo en ciclismo, tenemos deportes específicos como el Wingate para ver o analizar objetivos deportivos muy importantes, el PWC 150, el PWC 170, los protocolos en rampa, el protocolo de Naughton, bueno, es más, inclusive cualquiera de estos protocolos que tienen diferentes pautas de, de carga, de intensidad, pueden ser manuales o pueden transformarse hacia manuales el momento de la prueba cuando vemos que el deportista, por A o B motivo, tiende a, eh, indicarnos o el médico se da cuenta por su ojo clínico que tiene que movilizar o que tiene que cambiar alguna de las etapas del protocolo. Entonces, los factores que nos hacen decidir la elección del protocolo en medicina deportiva son la indicación de la prueba. Si la prueba sirve para alto rendimiento o sirve porque queremos ver el VO2 max en pico, porque queremos ver cómo está realizando el deportista la carga de vatios, etcétera. Para la actividad física o deporte que realiza la persona. Por los medios técnicos disponibles en el laboratorio de esfuerzo. Claro, nosotros no podemos ofrecer todo lo que quisiéramos ofrecer por cuestiones ya sea técnicas, científicas o inclusive económicas, ¿no? Son laboratorios que cuestan mucho dinero poder tener todas las herramientas necesarias y por eso es que, claro, las pruebas de esfuerzo tampoco se consideran pruebas tan económicas. De todas maneras, con el pasar de los años y con el avance de la tecnología, cada vez los ergoespirómetros vienen teniendo un valor disminuido para para la accesibilidad y para el consumo de los mismos. Y evidentemente la experiencia del equipo que pueda realizar la prueba, ¿no? Entonces nosotros no podemos hacer en un deportista de alto rendimiento un protocolo que se nos ocurra aquel día o porque hemos leído la bibliografía hace un par de días y no lo hemos realizado antes. Esto es también como todo en medicina, un constante aprendizaje y una constante familiarización con los diferentes protocolos para poder saber cuándo hacer, qué no hacer, qué protocolo cargar, etcétera. Y el ojo clínico del médico deportivo es muy importante. Muchas veces hay médicos, y en mi caso también ocurre que yo no uso ningún protocolo predicho o pregrabado en el software del ordenador, sino que más o menos como está el entrenamiento del deportista, cómo me sale la antropometría, qué tantas sesiones de entrenamiento, qué intensidades de entrenamiento hace, yo ya más o menos sé qué intensidad de entrenamiento ponerle, perdón, qué intensidad de carga ponerle en la cinta o en el ciclo. Igual, protocolos de montaña, se hace con treadmill a una elevación, etcétera, ¿no? Cada paciente, cada deportista tiene que ser individualizado, inclusive en la prueba de esfuerzo. No se puede hacer lo mismo para todos. Entonces tenemos dos tipos de protocolos, uno de intensidad constante, denominado estado estable, y uno de intensidad creciente, que es el que manejamos. Particularmente en medicina deportiva se realizan los de intensidad creciente incrementales de tipo continuo, ya sean escalonados o en rampa. Escalonados quiere decir que la carga de la intensidad se realiza cada cierto tiempo, es progresiva y como podemos ver en el gráfico es escalonado, es decir, hace esta especie de escalera, ¿no? Podemos tener protocolos de esfuerzo submáximos o máximos, según lo que queramos observar. Para salud, pues evidentemente con un protocolo submáximo, pues nos quedaríamos tranquilos.
Al igual, existen ciertos parámetros en la prueba de esfuerzo que nos permiten parar una prueba para poder realizar algún tipo de diagnóstico, para poder predefinir el VO2 pico, o etcétera, que nos hagan parar la prueba antes, ¿no? Inclusive, evidentemente, si es que el paciente por A o B motivo siente algún tipo de malestar mientras realiza la prueba o hay algún tipo de alteración muscular, osteomuscular, esguinces mientras están en la caminadora, calambres o contracturas mientras están en el cicloergómetro, son circunstancias leves que nos pueden hacer parar la prueba, hasta las circunstancias más graves en donde evidentemente nosotros en el cardio podamos observar alguna alteración importante tipo fibrilación ventricular, etcétera, ¿no? Y también tenemos los protocolos en rampa, en donde la intensidad pues es continua en una escala de tiempo, y de igual manera tenemos protocolos submáximos o maximales. Entonces, sí, hay complicaciones de las pruebas de esfuerzo. Entonces, claro, yo siempre pienso que mientras uno más está ahí, mientras uno más al tanto está, mientras uno más está metido en esto de seguir actualizándose y eso, pues cada vez hay ciertas cosas que cuando yo leo, pues es que realmente me parecen bastante complicadas. Y en ocasiones, claro, cuando yo estoy acompañado con un médico más, inclusive con una enfermera más, o cuando solo estamos la enfermera y yo, pues cada que vuelvo a revisar las complicaciones de las pruebas de esfuerzo, pues siempre pienso cuando se realiza una prueba de esfuerzo sin personal sanitario, ¿no? Con fisiólogos cardíacos o con otro tipo de personas que están realizando ya las mismas, ¿no? Entonces, menores como arritmias supraventriculares, respuestas cronotrópicas alteradas, es decir, que la intensidad del ejercicio no está en relación con la frecuencia cardíaca. Insuficiencias contráctiles del ventrículo, extrasistolias ventriculares, insuficiencias cardíacas congestivas, etc. Y las mayores, con las cuales las complicaciones de las pruebas de esfuerzo sí nos ponen a, un poco con tensión, ¿no? Y son lo que nosotros más revisamos, al menos yo cuando estoy parado frente al monitor electrocardiográfico, que son las taquicardias supraventriculares asociadas a cualquier cardiopatía grave, taquicardias ventriculares o fibrilación ventricular, accidentes vasculares cerebrales agudos, síncopes, infartos agudos de miocardio e inclusive la muerte, ¿no? Y claro, ¿cómo sabemos nosotros o cómo estamos más atentos a que estas complicaciones estén de la mejor manera supervisadas u observadas? Es con una buena anamnesis, con una buena historia clínica, con una revisión exhaustiva de antecedentes patológicos personales y antecedentes patológicos familiares, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntar, siempre hay que ser muy observador con el paciente y pues más o menos, como les digo, ya un poco el ojo clínico viene situándonos de cierta forma frente a qué nos pudiéramos encontrar, ¿no? Entonces, tener a la mano todo el botiquín de emergencia si fuese el caso. Pues pasamos a la segunda parte de la exposición, que ya sería el análisis de gases y la prueba de esfuerzo en acción, ¿no? Entonces, tenemos variables y representaciones gráficas de las variables que aquí he enumerado. Existen dos grandes grupos, los que se obtienen en la parte izquierda de forma directa y los que se obtienen en la parte derecha de forma indirecta, ¿no? Entonces, la prueba de esfuerzo, mediante los diversos medidores que tiene, nos permite conocer el consumo de oxígeno, la eliminación del dióxido carbónico, la ventilación por minuto, la presión parcial de oxígeno al final de la expiración, la presión parcial de dióxido de carbono al final de la expiración, el espacio muerto, el volumen tidal o corriente, la saturación de oxígeno, gasometría arterial si fuese necesario, pero realmente esto yo creo que un poco queda para otro tipo de especialidades médicas. Y claro, otras variables propias de medición directa cuando está el deportista subido en nuestro ergómetro, que pues son la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Podemos también aquí colocar la medición del pH, y podemos también hablar del lactato, ¿no? Que todo va de la mano, todo en el organismo no trabaja de forma aislada, todo tiene un entramaje de circunstancias que permiten desarrollar al sistema corporal y al organismo las diferentes respuestas frente al ejercicio. Y las indirectas, gracias a la medición de estas directas, pues el software tiende a calcularnos
según el tipo de software y los años que tenga el mismo, más o menos variables. En este caso podemos encontrar, la bibliografía esta nos indica el pulso de oxígeno, el umbral anaeróbico, el cociente respiratorio, los equivalentes ventilatorios ya sea del VO2 y del CO2, las pendientes o loops de la relación de la ventilación sobre el consumo de sobre la eliminación, perdón, del dióxido de carbono, los sloops de eficiencia del consumo de oxígeno que tiene las siglas OES, que significan Oxygen Uptake Efficiency Slope, que esta es una de las formas de medir el consumo de oxígeno y se lo hace a través de una función logarítmica. El slope de la frecuencia cardíaca sobre consumo de oxígeno, en donde por sus siglas se usa el heart rate, que es la frecuencia, y los equivalentes metabólicos, que son los MET. Entonces, suena un poco complicado, un poco complejo, pero la fisiología del organismo es tan didáctica y es tan bonita que el momento en que nosotros representamos estos en los cuadros de Wasserman, podemos analizar la relación que tiene cada una de estas con las otras dentro del organismo del deportista. ¿Es así? Que todos estos pueden valorarse aislados o relacionados, como ya lo había indicado. Pueden tener valores en términos absolutos o relacionados a valores estimados o predichos para un específico sujeto y se pueden analizar en reposo a nivel de los umbrales y a nivel de esfuerzo máximo. Por ejemplo, tenemos valores absolutos del VO2 max, pero también pueden ser valores estimados o predichos, es decir, que existe ciertas referencias bibliográficas que pueden ser pocas o que hay muchísimas ya que vienen siendo estudiadas desde hace 100 años aproximadamente, en los cuales conocemos valores que están estimados o predichos para una cierta población. Y mediante la realización de diferentes fórmulas matemáticas, podemos conocer si es que los valores que tiene nuestro paciente o nuestro deportista están dentro de las necesidades que éste tenga, ¿no? Ya sea para el objetivo deportivo o para salud. Tanto en reposo, claro, porque tenemos valores de reposo, por ejemplo, la más simple, la frecuencia cardíaca que tiene que estar entre 60 y 100, que por la fisiología y los cambios de adaptabilidad crónica en el deportista podemos encontrar bradicardias sinusales, que podemos encontrar que esta frecuencia cardíaca tiene una tendencia de crecimiento directamente proporcional con el aumento del tiempo y de la carga, que pues nos harían indicar que el deportista se encuentra bien entrenado, que no hay alteración a nivel de su sistema cardiológico, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que podemos medir, ya sea en reposo, ya sea en intensidad máxima y a nivel de los umbrales, es necesario para tener una herramienta diagnóstica, para saber de qué partimos, para saber qué es lo que vamos a conseguir y para ponernos objetivos, que es el objetivo, valga la redundancia, de la prueba de esfuerzo. Entonces, esta se permite analizar mediante las gráficas de Bosserman o de Wasserman, según como hayamos estudiado el nombre, ¿no? de este científico. Y de esta manera referenciar la capacidad funcional desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio, e incluso desde el punto de vista del metabolismo energético, que también ahora los sistemas de los ergoespirómetros vienen cargados de este software que nos permite saber cuál es el consumo incluso de hidratos de carbono, de grasas, y de esta manera saber en qué parte del metabolismo oxidativo estamos, si es que está terminando el metabolismo de la vía aeróbica, si es que estamos ante un metabolismo mixto, estamos entrando en el metabolismo anaeróbico, etcétera, que es para lo que sirve. Un poco con los gráficos vamos a tratar de ir indicando para que tengan ustedes la mayor imagen posible y de forma gráfica tratar de entender esto que puede ser un poco complicado al inicio, pero que familiarizándonos con los términos y más que nada, claro, realizando muchas cargas, muchas pruebas de esfuerzo, pues de cierta manera se empieza a conocer un poco más cómo responde el organismo y se refleja lo que dice la literatura a nivel de la práctica, ¿no? Entonces, las variables de capacidad funcional y el esfuerzo realizado. La prueba de esfuerzo nos permite conocer el tiempo de ejercicio o el tiempo de un protocolo, ¿no? De esta manera,
podemos calcular de forma indirecta ciertos parámetros del deportista, incluso el VO2 max. De todas maneras, claro, si nosotros usamos una prueba de esfuerzo, lo mejor sería ponerle un ergoespirómetro y hacer una medición directa mediante la mascarilla de gases. La carga alcanzada es importante, por ejemplo, en ciclismo, etcétera, que sepan los deportistas cuántos vatios han movilizado y estas pruebas del PWS, etcétera, ¿no? El consumo de oxígeno, inclusive los vatios, como si tenemos entrenadores de ciclismo o ciclistas dentro de las ponencias, saben que ellos inclusive usan los vatios como carga de entrenamiento o como intensidad de entrenamiento. Evidentemente el consumo de oxígeno, que no hay de otra que realizar la prueba de esfuerzo para poder conocer el consumo de oxígeno, sea en paciente o sea en un deportista. Las pendientes de eficiencias, que también son importantes saber cómo responde el organismo a la intensidad y a la carga de trabajo en función a la ventilación, en función al consumo de oxígeno y en función a todos los otros parámetros que vamos a observar en las gráficas. La relación del consumo con la carga de trabajo, claro está. El cociente respiratorio, que se denomina RR por sus siglas en inglés, y que, como les manifesté, esto generalmente viene cargado en los software de los ergoespirómetros para poder conocer en qué metabolismo estamos. Y claro está, los umbrales ventilatorios. Con esto hay una especie de problemas al leer la bibliografía, problemas por confusión de nombres, ¿no? Existen varios autores, como el propio Bosserman, que le da un nombre a los umbrales que nos hacen confundir un poco, pero bueno, con las gráficas ya voy a explicarles un poco cómo se maneja esto. A ver si... Aquí están. Entonces, este es el diagrama, el famoso diagrama de Bosserman o de Wasserman. Este es un diagrama que se compone de 9 gráficas, ¿no? Dentro de las cuales podemos dividirlas en 3 grandes grupos. Hacia el lado izquierdo y hacia la columna derecha tenemos las gráficas que valoran la función respiratoria, que son las gráficas que analizan los médicos especialistas en neumología. En el centro tenemos las gráficas, en el centro y en la parte superior las gráficas cardiocirculatorias, que son los que principalmente analizan los médicos cardiólogos. Y tenemos la gráfica del metabolismo, que el conjunto de las 9 gráficas son las gráficas que analizamos los médicos deportivos y que gracias a todas las gráficas nosotros podemos sobre todo calcular de una manera más precisa, muy específica y sobre todo objetiva los umbrales de entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué son respiratorios los del lado izquierdo y derecho? Pues porque evidentemente estamos hablando de volúmenes de ventilación por minuto, por volumen de consumo de oxígeno, volúmenes totales, estamos hablando de consumo de oxígeno en tiempo, volumen de la slope de la relación ventilación-eliminación de CO2, por ejemplo, en el lado derecho, en el segundo gráfico, sobre el volumen de ventilación por el consumo de dióxido de carbono en una escala de tiempo. Es decir, las gráficas de Wasserman nos permite realizar una serie de circunstancias o situaciones que nos permiten analizar al deportista. No voy a enfocarme en las 9 gráficas, pero sí voy a describir un poquito algunas de ellas para que sepan más o menos cómo trabaja una prueba de esfuerzo, ¿no? Y finalmente la parte última nuestro último capítulo a nivel de la prueba son los resultados. Entonces, no hay otro resultado más importante que el consumo de oxígeno, denominado VO2, que es la cantidad de oxígeno que necesitamos para realizar una actividad, como pudimos ver en la gráfica. Por ejemplo, en esta de acá arriba, del lado derecho, aquí tenemos el consumo de oxígeno sobre una línea de tiempo. Tenemos en color azul con una línea ascendente, que es una gráfica que está en relación directa con el tiempo o con la intensidad también. Entonces, aumento lineal con la intensidad y con la frecuencia cardíaca. El consumo de oxígeno depende de factores centrales y periféricos. Es por eso que la prueba de esfuerzo abarca muchas características del sistema, de los sistemas y de los diferentes órganos de los deportistas, ya que a nivel central hablamos del corazón y de los pulmones, es decir, de cuál es el funcionamiento de los mismos, del fitness cardiorrespiratorio se podría decir incluso, y a nivel periférico de la diferencia arteriovenosa. Se expresa en valores absolutos o relativos, claro.
según la bibliografía, según el software y según lo que nosotros queramos demostrar al deportista, podemos expresar en litros por minuto, en mililitros por minuto, en mililitros minuto kilo o en porcentajes. Los valores mínimos en reposo del consumo de oxígeno van en 0.25 litros de oxígeno. En deportistas podemos ver hasta 4.5, 5 litros de oxígeno por minuto y en deportistas de alto rendimiento, sobre todo en los que hacen resistencia, hasta 6.2 litros de oxígeno por minuto. ¿Por qué se ve que el consumo de oxígeno es mayor en este tipo de deportes? Es por el movimiento y la movilidad de mayor masa muscular. Por eso generalmente deportistas de resistencia tipo maratón, ultramaratón, responden a una prueba de esfuerzo mejor a nivel de la cinta. Y claro, comparando pruebas de esfuerzo realizadas en cinta frente a otro tipo de ergómetros, tenemos valores de consumo de oxígeno aproximadamente del 10% superiores. Es así que el consumo de oxígeno y la prueba de esfuerzo se resume a una ecuación que se denomina ecuación de Fick, la misma que nos habla que el consumo de oxígeno es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa. Y el gasto cardíaco no es más que la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Eso quiere decir que el consumo de oxígeno está dado por la frecuencia, por el volumen sistólico, por la cantidad de sangre que irriga el corazón, y por la diferencia arteriovenosa a nivel del resto del cuerpo. Una zona central y una zona periférica que está abarcando todo lo que es esta prueba. Entonces, el gasto cardíaco está en relación al aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. A mayor gasto, mayor frecuencia y mayor volumen. Y viceversa. El consumo de oxígeno aumenta de forma lineal, como lo vimos, junto a la frecuencia cardíaca hasta un límite, cuando se establece una relación entre ambos. Llega a un punto en el que el consumo de oxígeno llega a este cenit en el cual no tiene un aumento por más intensidad, por más tiempo, por más carga que nosotros sometamos al deportista. Aquí he puesto una tabla en los cuales, para consulta bibliográfica para los diferentes compañeros, colegas, entrenadores, médicos deportivos, en los cuales podemos conocer aproximadamente en los diferentes tipos de ejercicio cuáles son las frecuencias que manejan los deportistas de una edad adulto joven, cómo se correlaciona con el volumen sistólico y cómo se correlaciona con el gasto cardíaco, ya sea en reposo o en ejercicio máximo. Y de esta manera, pues, también poder conocer cómo tenemos a nuestros deportistas. Existe mucha bibliografía, muchos estudios, pero claro, ya depende, como decía el doctor de la anterior exposición, que también es lo que uno tenga y es como uno quiera valorar al deportista, siempre respaldado en una base científica, siempre hablando con criterios técnicos, pero teniendo referencias bibliográficas válidas, actuales, etcétera, que nos permita em, hablar con certeza y con conocimiento de las posturas que nosotros tengamos frente a los deportistas e inclusive frente a los entrenadores, que en muchos de los casos, eh, cuando vienen con el deportista, son con las personas que más nosotros tenemos que dialogar y que mantener una conversación acerca de los resultados de la prueba de esfuerzo. Pasamos al consumo máximo de oxígeno absoluto. Entonces, no es lo mismo el consumo de oxígeno máximo que el consumo máximo de oxígeno absoluto. Este es el que se denomina VO2 max. Es la capacidad máxima de transporte de oxígeno y este está representado en litros de oxígeno por minuto. Cuando llega al límite, este puede crear una meseta y posterior disminución. En ocasiones nunca se llega a la meseta. Vamos a ver unos ejemplos. Tiene una forma de medición directa y es con el test de laboratorio con ergoespirometría. Esto se realiza mediante el coeficiente respiratorio de la relación del CO2 eliminado o producido y el oxígeno consumido. Y este tiene que estar monitorizado con electrocardiograma, o sea, el paciente. También se lo puede calcular de forma indirecta, ya sea en laboratorio o en campo. En laboratorio, subiéndole al deportista un ergómetro, pero sin usar el ergoespirómetro. Y claro, en campo, mediante los diferentes test, ¿no? Cooper, yo-yo test, etcétera, o igual el que nos decía el ponente anterior del método de los 400 metros, ¿no? Etcétera.
Solo los test directos de laboratorio o en campo miden gases. Aquí, para que no haya confusión, he puesto una fotografía porque tenemos ergospirómetros portátiles que, bueno, yo los he visto de cerca. He trabajado un par de veces con ellos, pero realmente sería un gusto poder usarlo más a menudo. Lastimosamente, pues los costos son muy, muy elevados. Entonces, este es un ergospirómetro, una medición directa de gases. Este se llama K5 y, claro, sirve para realizar el test en campo, ¿no? Y evidentemente, la forma en la que el deportista reacciona a un test de campo es mucho mejor que en el laboratorio. La técnica de correr es diferente que en una cinta. em, el gesto deportivo, la superficie del suelo, etcétera, todos son situaciones que pueden darnos variables en el análisis de la prueba. Y este es el más importante. Entonces, hay un consumo de oxígeno máximo, un consumo de oxígeno máximo por kilo, y este es el consumo de oxígeno máximo relativo. Este ya se lo dicta por litros de oxígeno consumidos por kilogramo por minuto. Y este, el VO2 max por kilo, es el principal indicador para evaluar el estado biológico funcional de una persona en un minuto, ¿no? Entonces, bueno, aquí arriba falta ponerle el minuto, pero está descrito, ¿no? Que es así. Entonces, cuando nosotros hablamos en consumo máximo de oxígeno relativo, sabemos que para no crear confusión con los otros compañeros o colegas, tenemos que hablar que esta es una medición de litros de oxígeno por kilo por minuto. En mujeres entre 33 y 45 en la adultez joven, hombres manejan entre 42 y 52. En competición profesional, valores de entre 70 por mujeres a 75 en hombres, siendo muy bien entrenados. Y el VO2 max kilo minuto es un indicador importante, diría yo, fundamental en el deporte profesional, principalmente en los deportes de resistencia. Pero sabemos que todos los deportes tienen una base aeróbica importante y, claro, todos los deportes también necesitan conocer en mayor o en menor medida la unión del umbral anaeróbico y la relación que éste tiene con la producción de lactato a nivel del organismo del deportista. Es así que, para no desviarme ya mucho, solamente les indico qué son los METs, que es importante también, y entramos a algo más práctico. Entonces, en medicina deportiva usamos MET, que es una unidad de medición de la cantidad de energía utilizada por cualquier actividad que realiza una persona, y quiere decir el coste metabólico. Se dice que una persona en reposo usa un MET, que esto equivale a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto, ¿no? Se considera que se necesitan 5 METs, es decir, 17.5 de VO2, para poder realizar una caminata. Y en esfuerzos máximos llegamos a 12, 13 METs. Los hombres tienden a tener un MET más en comparación con las mujeres y están relacionados por su fisionomía corporal. Igual, esto se traduce en valores del 10 al 15% más del valor del VO2 max en la ergospirometría. Lo que dije en el inicio, los valores del VO2 max por kilo por minuto pueden ser dados por factores genéticos, constitucionales, sexo, edad, actividad, disciplina deportiva, nivel, intensidad, cargas, condiciones ambientales, pruebas de esfuerzo o entrenamientos en temperaturas muy críticas, muy bajas, muy altas, en altura, no en altura, vivir en altura, entrenar en altura, competir en llano, etc. Estado de salud, esfuerzos realizados. Bueno, hay un sinfín de circunstancias que tenemos que estar pendientes para poder conocer todo el sistema integral que hace un deportista, que sea individual, que sea único y que necesite umbrales y que necesite prescripción de entrenamiento única, específica. Es así que llegamos al umbral anaeróbico. Este es el que les denominaba que hay alguna alteración a nivel de la bibliografía por los diversos científicos que han dado nombre al mismo, ¿no? Entonces, el umbral anaeróbico es el umbral más importante de eficiencia. Puede definirse como el porcentaje del VO2 max que puede utilizarse durante un espacio prolongado de tiempo, pero finito. Eso quiere decir que todo el metabolismo oxidativo que se produce por el consumo de grasas principalmente y luego un metabolismo mixto hasta que empieza a disminuir
la fase o la zona aeróbica y empieza a casi quedar puramente el metabolismo anaeróbico, este punto se denomina umbral anaeróbico. De todas maneras, como podemos ver en el análisis de las pruebas de esfuerzo y en el análisis de los cocientes respiratorios y del RER, nunca las etapas son puras, es decir, siempre hay una mezcla de metabolismos que hacen que el cuerpo funcione, ¿no? Si se sobrepasa por trabajar a mayor intensidad, ocasiona acumulación de ácido láctico. Es exacto. El umbral anaeróbico nos dice que hacia el lado izquierdo usamos principalmente metabolismo aeróbico y hacia el lado derecho usamos metabolismo anaeróbico. Principalmente a nivel del cálculo de este umbral tenemos una correlación con valores de 4 milimoles por litro de lactato, que se correlaciona con la bibliografía tan amplia y extensa del lactato, así como decía mi compañera médica deportóloga el otro día en la charla de lactato, hablaba de los valores muy específicos, ¿no? De que ya son muy conocidos, que podría ser una herramienta también de control de que la prueba de esfuerzo tiene buena pinta, que va bien, ¿no? También nos da una zona inferior denominado BT1 o AT. Este es el problema, porque el AT nos suena a anaerobic threshold, o no es que nos suena, Wasserman lo calificó así. Entonces, el umbral anaeróbico es el BT2, pero el AT, que quiere decir en su traducción español, también dice anaeróbico. Entonces, en medicina deportiva, mejor nosotros, o en mi caso, lo cambiamos y lo denominamos BT1 y BT2. O si no, umbral aeróbico y umbral anaeróbico. En las imágenes ya les voy a indicar cuáles son. Y claro, la zona inferior, como dice aquí, es denominada pues el umbral aeróbico. ¿Para qué nosotros conocemos el umbral anaeróbico y el VO2 max? En atletas de niveles altos, los valores pasan el 90%. Los límites inferiores del umbral anaeróbico se correlacionan entre 2 milimoles de lactato aproximadamente. El umbral anaeróbico en personas saludables está entre el 75 y el 85% del VO2 max, pero en personas que tienen alguna patología, sobre todo cardíaca o cardiorrespiratoria, los valores de este umbral pueden estar bajo el 75% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Y esto también ya es un diagnóstico médico para investigación, tratamiento, derivación, rehabilitación, etcétera, de un paciente. Aquí igual por bibliografía, evidentemente no voy a describir, pero estas son unas tablas de valores en personas no deportistas, esto es en hombres y mujeres sedentarios sanos, para que más o menos nosotros cuando tengamos pacientes con pruebas de esfuerzo, sepamos en dónde está. Y claro, tenemos que hacer pasar a los pacientes del muy deficiente al deficiente, y si es que llegan al regular, enhorabuena. Y si es que tenemos deportistas que están en la zona en las que está bien para su edad, tenemos que pasarles a la excelente. Y deportistas de alto rendimiento, olímpicos, deportistas profesionales, tienen que estar más de estos valores, ¿no? Como podemos ver en las siguientes tablas. Por ejemplo, VO2 max por kilo por deportes. Carreras de larga distancia entre 75 80 en hombres, mujeres 65 70 entre los más altos. Ciclismo de ruta 70 75, 60 65. No voy a describir todos en honor al tiempo, que quede para consulta bibliográfica y que más o menos hay mucha bibliografía también en donde nosotros podemos encontrar los valores. Esto sí me parece una locura y he querido ponerlo. Esta es una tabla de récord olímpicos de valores de consumo de oxígeno máximo, ¿no? Oscar Svensson, 97.5 mililitros de oxígeno por minuto por kilo. Pues no sé si sea humano esta persona, ¿no? Increíble el valor de consumo de oxígeno. Generalmente se ve en los países muy nórdicos, principalmente en esquí nórdico, valga la redundancia, pero claro, en deportes de resistencia como el esquí, como el trail o el ultra trail, como Kilian Jornet en este caso, que hace trail, y ciclismo, ¿no? Bueno, voy a apretar un poquito que me queda poco tiempo. Este es el volumen de consumo máximo, la teoría. Entonces aquí vemos lo que les había comentado al inicio. Por un aumento de la intensidad de la carga, el consumo de oxígeno nos grafica esta curva en la cual realiza una línea directamente proporcional y llega a una meseta.
Cuando llega a esta meseta, pues sabemos que llega al consumo de oxígeno y por más carga que metamos o por más tiempo que el deportista esté en la cinta o en el ciclo, no va a subir más el consumo de oxígeno. Entonces, esto es la teoría. Y esto es la práctica, esto es lo que nosotros vemos en laboratorio, ¿no? Entonces, este del lado izquierdo, pues si bien es cierto, es más difícil saber en dónde está el pico o la meseta del VO2, es decir, pues casi que no hace meseta, hace un pico y luego hace un nuevo pico. Pero claro, ¿cómo sabemos que este es el consumo máximo de oxígeno? Porque hemos parado la cinta o hemos parado el ergómetro, ¿no? ¿Y qué es más difícil en este caso del lado derecho? Pues sí, aquí sí hace un pico, o se podría decir que una meseta muy pequeñina, pero ¿y cómo calculamos los umbrales? Si bien es cierto, ahora los software actuales nos hacen un cálculo de forma automática, el ojo clínico del médico y los métodos de identificación de los umbrales son primordiales para poder definir a los mismos. Hay dos formas de hacer dos formas de observar el VO2, que ya vimos, en este caso en la línea azul, el VO2 max llega a ser una meseta. El momento en que llega a meseta, no hay otro aumento del mismo y se para la prueba porque sigue subiendo la intensidad o el tiempo y no tenemos más respuesta del VO2. Aparte que, claro, al tener VO2 máximo y en meseta, evidentemente estamos hablando que estamos con frecuencias cardíacas máximas teóricas o que el paciente realmente ya está reventado, el deportista. Y el pico, pues aquí nunca hace meseta el deportista, hace solamente un pico y hay un descenso prácticamente inmediato del VO2 max. Esto es importante porque si podemos nosotros observar tanto en el VO2 max meseta, cuando nosotros paramos la prueba, más o menos entre los 90 y 120 segundos, tenemos que poseer una disminución del 50% del VO2 max en relación al VO2 pico. Igual aquí, este es un caso mucho más acusado en un descenso sumamente rápido. Esto tiene una relación inversamente proporcional con la frecuencia cardíaca y directamente proporcional con enfermedades cardiológicas. Entonces, hablamos de esto que se denomina tiempo de recuperación del tiempo medio de recuperación del VO2 o del VO2, perdón, que podemos ver en este cuadro, ¿no? Entonces, aquí una recuperación, sí, importante se podría decir, de todas maneras no es tan acusada, pero cuando paramos la prueba en esta línea vertical vemos un paciente en el cual no baja el VO2, ¿no? Después de los 55 segundos sigue ahí. Se dice entre 90 y 120 según los autores, pero en este caso, en este estudio del 2018, un estudio muy actual de pacientes enfermos cardiológicos, vemos que a los 55 segundos no hay descenso y ellos ya consideran como un paciente patológico, inclusive de falla cardíaca. Entonces, para identificar que una prueba fue máxima, tenemos que ver algunos casos. Me voy a los más sencillos por el tiempo. El RR tiene que pasar de 1.1, tenemos que alcanzar el 95% de la frecuencia máxima teórica. El cociente respiratorio no tiene que ser mayor del 15% y el lactato tiene que pasar los 8 milimoles. Hay varias formas de conocer el valor de identificar los umbrales. El primer método es el del V-slope y este se calcula mediante la curva que tiene el consumo de oxígeno en relación al tiempo o la carga, ¿no? Entonces aquí vemos en línea lila, en esta línea de acá vemos lo del consumo del oxígeno y cómo tiene un cambio en su dirección en donde nosotros podríamos encontrar al umbral 1 que les digo, o lo llamamos umbral aeróbico o BT1, porque esta traducción que se ve en mucha bibliografía que nos dice anaeróbico, pues nos crea confusión. Aquí vemos otras formas de calcular el mismo, ¿no? Entonces tenemos una curva del consumo de oxígeno en el cual tiende a haber una disociación con la eliminación del dióxido de carbono o tiende a haber un cambio de dirección de la misma en donde podríamos señalar el primer umbral. Igual aquí, ¿no? Podemos ver claramente cómo la dispersión de los datos hacen una curva en donde podríamos nosotros encontrar el umbral. El segundo método es el del equivalente ventilatorio y se lo realiza mediante esto que se llama equivalente ventilatorio del oxígeno y el equivalente ventilatorio del CO2. Entonces, el primer umbral, que me aparezca el mouse, viene cuando
cuando tienden a acercarse tanto el equivalente ventilatorio del CO2 como el del oxígeno. Este es un cuadro, como les digo, ya en la práctica, en donde nosotros vemos un montón de gráficas y tenemos que estar muy pendientes de la fisiología del ejercicio. Y aquí vemos el segundo umbral cuando los dos se separan. En la siguiente, una imagen mucho más didáctica, por así decir. Equivalente del oxígeno, equivalente del CO2, tienden a acercarse, primer umbral, tienden a alejarse, segundo umbral. Este es en función al cociente respiratorio y al Braid Reserve, que significa la reserva respiratoria. El primer umbral, cuando el Braid Reserve disminuye y el cociente respiratorio debe estar menos de 0.8 y empieza a subir. Y el segundo umbral, que hay alguna bibliografía que le denomina RCP, que nosotros lo vamos a denominar umbral anaeróbico o BT2, cuando pasa lo contrario, ¿no? Cuando el uno aumenta ya y el otro disminuye más acusadamente y cuando están cerca del entrecruce. Aquí no me marca específicamente cuando se cruzan, porque seguramente las otras gráficas de Bosserman hicieron que este umbral pues se modifique de cierta manera. Esta es la tabla de Sundt que está relacionada con el anterior gráfico y que nos dice a qué nivel del cociente respiratorio nosotros estamos trabajando mediante el metabolismo de carbohidratos o de grasas. Entonces, por ejemplo, tenemos un cociente respiratorio, que es el ERR, en la línea azul, en donde tenemos aquí 0,70, ¿no? Y 0,70 vemos que no usa nada de carbohidratos y mucha grasa. Y por aquí, donde está el segundo umbral, vemos que está aproximadamente en 0.95. Y en 0.95 estamos viendo que ya está consumiendo mucho carbohidrato y poca grasa. Eso quiere decir que está transformándose desde un metabolismo oxidativo graso hasta uno de glucólisis anaeróbica. Aparte de estos métodos, hay otras formas. Estos son los que yo uso principalmente, pero hay muchos métodos descritos en la bibliografía para la identificación de umbrales y cálculo del VO2 máximo. Este es algo un poco más fácil, ¿no? Aquí se ve en la línea de una manera, de la ventilación por minuto, de una manera muy sencilla, estos cambios de dirección con doble elevación, en donde podemos describir el primer umbral y el segundo umbral, y vemos también esta cúspide en la ventilación, ¿no? Que este no es el consumo de oxígeno, pero sí nos permite correlacionar los umbrales con el mismo. Esto dejo por honor al tiempo, me faltaron un par de diapositivas, simplemente es una forma de la prescripción del ejercicio en donde nos indica la bibliografía que el VO2 max tiene que ser complementado con fórmulas de la OMS, de Carbonen, o en mi caso, que me gusta usar Tanaka, para poder prescribir ejercicio. Tenemos unas zonas de entrenamiento que aquí están muy simples, pero yo he puesto para consulta bibliográfica este cuadro en donde ya se expanden y se abren. Nos dan los nombres de las diferentes zonas de entrenamiento conseguidas mediante ergoespirometría con valores específicos, objetivos y luego que pueden ser asociadas con valores del porcentaje del VO2 max, con la fórmula de Carbonen, con la fórmula de la OMS, sobre todo con la escala perceptiva del esfuerzo del dolor, que es la escala de Borg, la escala de percepción del esfuerzo, que es la escala de Borg, y que también nos dice para ciertos tipos de umbrales, etcétera, qué entrenamientos debemos programar o especificar al paciente o al deportista. Concluyo mi exposición con la pregunta. Entonces, ¿son los gases ventilatorios necesarios en la prescripción del ejercicio? Pues yo no tengo duda de que sí. Todos los pacientes que vengan a realizar una consulta médica deportiva para prescribir ejercicio tienen que realizarse una prueba de esfuerzo, si no, estamos hablando que con el 220 menos la edad o usando el Tanaka o usando Carbonen, pues no es como se debería trabajar, al menos en la especialidad médica. Pero hay excepciones también. Deportistas de alto rendimiento, imprescindible la prueba de esfuerzo. No puedo hablar de un paciente de alto rendimiento en el cual no se practique una prueba de esfuerzo. Ahora, que puede cambiar el tiempo en el que se practiquen las mismas, pues puede cambiar según el deporte. Puede ser necesaria 1 al año, 2 al año, 4 al año, etcétera. Pero en alto rendimiento y en pacientes, sobre todo con problemas cardiológicos, o como se hace acá en España, pacientes menores de 35 años, etcétera, mayores de 35 años, o federados que compiten nacional, Liga de Oro, Liga de Plata, tienen que realizarse. ¿No? ¿En quién? Pues probablemente en pacientes o deportistas amateur,
probablemente en pacientes de fines de semana, que como todos sabemos no es el deporte ideal, y claro, con contraindicaciones en donde no podamos subirle al paciente al ergómetro, ¿no? Aquí igual cuadros, evidentemente infecciones, infartos recientes, anginas, embolias, pericarditis, alteraciones relativas como hipertensión arteriales graves, no controladas, taquiarritmias, bradiarritmias, bloqueos de segundo, de tercer grado, MOVIDS tipo 2, accidentes vasculares cerebrales recientes, etc. Pero bueno, a pesar de que se ve una lista relativamente larga, eh, yo casi subo a todo el mundo que pueda subirse con las correspondientes validaciones bibliográficas al ergómetro. Como conclusión, la prueba de esfuerzo y el análisis de gases es una evaluación global y específica de cada uno de los pacientes, el gold estándar y el máximo grado de objetividad posible de una capacidad funcional real. No hay otra forma de saber la capacidad funcional real. Útil en pacientes con clínica distinta, con procesos de tratamiento, recuperación, prescripción, etc. Fundamental en el alto rendimiento deportivo y prueba clave del estado funcional y del diseño del entrenamiento. Y también para el deporte terapéutico. Entonces, mi respuesta, pues, creo que está más clara que el agua. Les agradezco por su atención. Aquí estoy con las gráficas de Bosserman en uno de mis trabajos. Y bueno, en redes sociales igual, si me quieren contactar para cualquier consulta, duda y pues a las órdenes. He dejado unas abreviaturas para cuando pase la exposición que todas las tengan y puedan consultar. Y pues aquí está, ¿no? Aquí está la bibliografía si queremos nosotros consultar todo lo que he puesto en esta exposición. Doctor Pablo Pinto, muchas gracias por esa magnífica exposición, gracias por compartir sus conocimientos y sobre todo la experiencia en lo que corresponde a gases ventilatorios. Tenemos algunas preguntas que están aquí, igual felicitaciones. Bueno, una pregunta es su recomendación médica, doctor, ya que usted conoce la realidad de nuestro país y al prescribir ejercicio físico no existe una cultura en la aplicación del médico deportivo y la interrelación que debe existir entrenador médico deportivo y mucho menos la aplicación de estas pruebas. ¿Qué se recomendaría para, tomando en cuenta nuestra realidad social como Ecuador, para prescribir el ejercicio actualmente y después de regresar de este confinamiento? Pues es importantísimo, yo creo, el trabajo en equipo y es una de las cosas que menos valoramos allá. Acá realmente yo me sorprendí cuando llegué a estudiar y luego a trabajar de cómo se maneja un equipo deportivo, cómo se trata a un deportista de forma integral, con el fisioterapista siempre al lado, con la enfermera deportiva, y realmente nos falta muchísimo allá. Yo pienso que la principal forma de realizarlo es empezar a unirnos. Ahora hemos empezado los colegas médicos deportivos, antes incluso ni siquiera sabíamos cuántos éramos ni dónde trabajaba cada uno, ahora nos conocemos por lo menos. Pero no solamente entre nosotros los médicos, sino efectivamente con entrenadores deportivos. Debemos trabajar en una ley de deporte, hay que trabajar las políticas públicas. Sin políticas públicas y sin ley de deporte va a ser muy difícil que nosotros salgamos del estancamiento, en este caso a nivel de los deportes, de la actividad física, de la recreación y claro, de la medicina deportiva que yo lo he podido palpar allá y acá, cómo son las diferencias. Entonces, la recomendación es unirnos en busca de hacer el bienestar del paciente y del deportista, ¿no? Siempre buscar el asesoramiento en un entrenador, siempre buscar el asesoramiento en un médico deportivo, siempre buscar el asesoramiento del nutricionista, es decir, formar trabajos integrales, equipos integrales para el deportista. Es la única manera de que él sepa que hace bien nutriéndose, que sepa qué suplementación usar, que sepa por qué no tiene que inyectarse algún tipo de sustancia prohibida o ilícita y sepa en qué frecuencias de entrenamiento estar, ¿no? Es decir, esto es una forma global de tratar al paciente o al deportista.
Doctor, muchas gracias por compartir una vez más su experiencia. Hay muchos criterios positivos de su participación. Tenemos en el Gracias. chat. Una vez más, reiterarle nuestros agradecimientos y del auditorio. No sé, Gabriel, ¿tienes algo más? Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su apertura, por su amplio conocimiento, por transmitirnos su conocimiento. A continuación, por favor, yo quiero entregar el presente certificado al doctor Pablo Andrés Pinto por haber participado como expositor de la conferencia, en nuestra conferencia, ¿no? En nuestro 7º Congreso Internacional de Educación Física, Deportes y Recreación, con su tema ¿Es necesario el análisis de gases ventilatorios para la prescripción del ejercicio? Sin nada más que indicar, por favor, le agradezco muchísimo nuevamente su participación, su presencia el día de hoy. Bueno, gracias a todas las personas que han hecho posible este congreso por la invitación. A Henry, a usted por la organización, principalmente a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina del Deporte, que pues tenemos que seguir así como les he indicado, y el mismo mensaje a tratar de salir de esta situación que en mayor o menor medida nos ha atacado a todos. Esta pandemia realmente ha ocasionado estragos importantes a todo nivel, pero a trabajar por el país, a trabajar por los deportistas y a pensar siempre en el beneficio de ellos. Así que gracias por la invitación y éxitos en lo que resta del Congreso. Gracias, doctor. Así es, muchísimas gracias a todos nuestros panelistas que se dieron cita el día de hoy, a nuestros participantes de la misma manera. Adicional, indicarles por favor que en la tarde se va a habilitar 10 minutos antes de las 14 horas la página, por favor, para que estén pendientes y para poder continuar con nuestro 7º Congreso Internacional de Educación Física, Deportes y Recreación. Igual agradecerles por la jornada de la mañana. En la tarde empezamos, recuerden, a las 2 de la tarde y 10 minutos antes estamos otra vez conectados. Informarles que se va a enviar a sus correos la evaluación del Congreso y la evaluación general para los certificados. Estar pendientes y revisando su correo. Igual, al estar pendientes al chat, apenas ingresen, en la tarde se les estará enviando ya el enlace para que ustedes realicen la evaluación del Congreso, no estar pendientes en el chat, comunicarles a sus compañeros, tal vez si no entraron en la mañana o tuvieron algún inconveniente, que revisen sus mails y el chat del Congreso, en donde estará publicado el enlace para que hagan la respectiva evaluación. Nada más, que tengan una linda tarde y buen provecho a cada uno de ustedes. Buen provecho y saludos con todos. Hasta luego.